Hoy vamos a hablar de los videojuegos, y es que los videojuegos tienen muy mala fama. Se les ha atribuido que son elementos que generan violencia en los niños, que provocan adicciones, que provocan alteraciones de aprendizaje y otras cosas. Sin embargo, los videojuegos no son del todo malos. Los videojuegos tienen cosas que son buenas. Sin embargo, hay que saber ciertas características de los videojuegos para saber qué videojuegos acceden cada niño según la edad, según las características de videojuegos y también saber cómo podemos utilizar los videojuegos tanto para la educación como para la terapia. Primero, hablar de qué son los videojuegos. Los videojuegos son un juego electrónico donde es interesante saber que es uno o más jugadores aquellos que pueden trabajar sobre elementos virtuales en la línea o en la nube. ¿Qué ofrecen los videojuegos? Pues los videojuegos a grosso modo ofrecen entretenimiento, ofrecen o permiten socializar y también estimulan ciertas habilidades que al final del video las vamos a hablar. Hay que tomar en cuenta que los videojuegos tienen un rango de edad en el que se debería otorgar el ingreso o el acceso a determinados videojuegos y están regulados por ciertas plataformas. Una de estas plataformas, por ejemplo, en Europa es el PGI, que va a determinar qué tipo de videojuegos, según su contenido, puede ser accesible a cierto tipo de población. Otro es el sistema ESRB que se utiliza en Estados Unidos o el sistema cero que utilizan en Asia, específicamente en Japón. ¿Qué determinan estos sistemas que regulan a los videojuegos? Pues van a determinar el tipo de gráficos que estén en el videojuego, el lenguaje que se utilice en el videojuego o cuánta violencia tenga el videojuego o también la parte sexual en el caso de algunos videojuegos. ¿Qué es lo que tenemos que ver o qué queremos explicar en este video? En muchos casos se ha atribuido que los juegos incitan a la violencia. En general, los juegos no incitan a la violencia. Se ha visto que la violencia está generada por muchos otros aspectos que están en el contexto del individuo. No hay una relación directa entre la violencia que puede estar inmersa en el videojuego y la violencia que puede expresar una persona después de haber jugado muchas horas de videojuego. Hay algunos estudios que se han realizado en los cuales se encontraba una relación muy pequeña, uno que se hizo por la OMS hace mucho tiempo, que vio que había una correlación muy pequeña entre la violencia que expresaba el videojuego con violencia en determinado grupo de personas. Sin embargo, ha habido otros estudios realizados por universidades como la de Oxford, en la cual se hizo un estudio más grande que el que hizo la OMS y encontraron que no había una relación directa entre la violencia que se veía en el videojuego y la violencia que generaba ese grupo de personas expuestos a ese videojuego. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para estudiar la violencia dentro de los videojuegos? Tres aspectos. El primero, el realismo que puede tener un videojuego. Y para eso los padres tienen que ser los que controlen el acceso al videojuego por parte de los niños o adolescentes. Hay unas siglas o hay unos iconos en el videojuego que te van a indicar si el juego está apto para mayores de 12 años, por ejemplo, o mayores de 18 años. ¿Cuál es la diferencia en el realismo en estos videojuegos? Y hablamos ya de la parte gráfica en el videojuego. En la parte gráfica vas a ver que la animación que tenga el videojuego, si es de un rango de 12 a 17 o 18 años, la parte gráfica no es real. O sea, el cerebro entiende que lo que está viendo no ocurre en un ambiente real o en un ámbito real. Son dibujos, son personajes que no existen en la vida real. Por lo tanto, el cerebro entiende esa diferencia. En juegos que son para mayores de 18 años, ya la parte gráfica es más realista. Entonces, hay juegos, por ejemplo, el de Black, que es la violencia en este juego está comparable a la realidad. ¿Y por qué es comparable a la realidad? Porque en este juego y en otros muchos juegos, tú eres la persona. Por ejemplo, si es un juego en el que eres un francotirador, tú eres el francotirador que vas a eliminar a los objetivos. Hay otros juegos en que tú no eres el francotirador, sino que eres parte del juego y tienes el comando de un personaje X que va a ser el que derribe a los objetivos. Entonces, esas particularidades en el juego es lo que le otorga el rango de edad que tiene que tener. La violencia en juegos no gráficos, por ejemplo, la diapositiva pueden ver el Minecraft, que es un juego en el que incluso los personajes son cuadriculados y cúbicos, diré. Entonces, estos entiende tu cerebro que no pueden ser reales. Otro factor que se ha visto que puede determinar, digamos, aparte de la parte gráfica, la violencia, es el desarrollo de las características de empatía.
empatía. La empatía viene en lo que conocemos nosotros en el cerebro como la teoría de la mente. La teoría de la mente es un proceso que genera nuestro cerebro para entender o leer las intenciones y los estados emocionales de los demás. Es un proceso evolutivo que nosotros vamos adquiriendo. O sea, diré, se da en un proceso evolutivo que nosotros vamos teniendo. Esta capacidad de leer a los demás nos hace que nosotros podamos ser o resonar de acuerdo a las emociones de los demás. Al estar inmersos en un videojuego, la idea era que al estar sumergidos en esta realidad virtual, nosotros perdamos esa capacidad de leer a los demás. Sin embargo, en estudios realizados se ha visto que eso no se da así. O sea, hay que entender algo que nos enseñan a nosotros en muchas universidades, en las carreras y también en algunos colegios, que causalidad no quiere decir correlación. Bien, o sea, que dos cosas se den al mismo tiempo no necesariamente quiere decir que una sea determinante de la otra. Entonces, no estar sumergidos en un ambiente virtual en el cual tú puedas, digamos, ser un francotirador que va matando a los demás, quiere decir que vayas perdiendo esas características empáticas que nos hacen seres humanos y que nos hacen resonar con las emociones de los demás. Otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta dentro de lo que es la violencia o que los juegos incitan a la violencia es entender que los juegos no son un elemento neutro culturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un ambiente o hay una sociedad que se crea de forma virtual a las personas que acceden a los videojuegos. No olviden que un juego puede ser individual, como también puede jugarse con muchas personas de manera virtual, lo cual va a generar que haya un relacionamiento de tipo social. No es real, es en el mundo virtual, pero hay un relacionamiento social y también esto afecta culturalmente a las personas. Hay juegos, como explicaba anteriormente, que hay juegos que son de paga y que son de no paga. Los juegos de paga son aquellos en los cuales tenemos que abonar cierto dinero y que se hacen mucho más competitivos también por el hecho de que nosotros pagamos por tener acceso a ciertas características que tiene el videojuego. Hay otros juegos que se llaman de no paga. Estos no te cobran por tener acceso al videojuego en sí. Sin embargo, te cobran por accesorios o elementos que tú puedes agregarle a tus personajes para mejorar el estilo del personaje. Tomen en cuenta que esto puede generar culturalmente un desbalance entre aquellos jugadores que pueden optar porque tengan recursos a mejorar sus personajes, ya sea con un sombrero, una armadura o algún arma, y hay algunos otros jugadores que no pueden acceder a eso. Entonces eso sí puede hacer que haya un desbalance a nivel y se genere lo que se conoce como el ciberbullying, y estos se sientan atacados, ¿no? O desvalorizados de algún modo por no poder acceder a esas características en los personajes. Todo esto debe ser regulado por los padres. Los padres son aquellos que tienen que identificar en cada videojuego para qué edad está el videojuego. Habíamos hablado de la parte gráfica, pero también hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. El lenguaje. El lenguaje, de acuerdo al rango de edad, va a tener ciertas características. Cuando hay un videojuego que sea para niños de 3 a 7 años o de 7 años para abajo o de 7 a 12 años, el lenguaje es un lenguaje más light, es un lenguaje más amigable con el jugador. Sin embargo, cuando vamos subiendo la edad y tenemos videojuegos de 12 años hasta 17 o 18 años, el lenguaje ya empieza a cambiar. Empiezan a haber palabras disonantes o eses, o hay un cierto tipo de discurso que no es implícito, pero que te da a entender cierto tipo de significados que están detrás de lo que se está hablando en el juego. Y la parte sexual empieza a aparecer. Si no hay algo muy explícito en lo que ves en los juegos o en los personajes, pero sí está de una manera muy sutil agregado a ese tipo de juegos. Sin embargo, si comparas con un juego que pasa a los 18 años, el lenguaje ya es muy suave. La hipersexualización de los elementos o personajes de los juegos también está ahí. Y también la parte sexual es más implícita. Incluso en algunos casos la parte gráfica es muy, muy implícita en estos videojuegos. Entonces son los padres los que están llamados a identificar qué rango de edad es el juego al cual está accediendo su hijo, y ahí es donde tienen que poner los límites. Otra de las preguntas que se hace alrededor de los videojuegos es que si crean adicciones. Hay dos tipos de adicciones que se pueden generar. Las adicciones con sustancias, que son un cerebro adicto a las drogas, al alcohol, a la nicotina, y hay otras adicciones que son las que no tienen sustancia. Estas son adicciones de tipo conductual. ¿Los juegos pueden generar adicciones? Sí.
pueden generar, como cualquier cosa puede generar una adicción a nuestro cerebro. Para entender el proceso de la adicción, imagínense que el cerebro está encerrado en una caja totalmente negra y que está ahí flotando si ustedes quieren. La única forma de entender el mundo que tiene el cerebro es a través de la conexión que tiene con las paredes que conforman la caja negra. Si toca un lado de la pared, percibe imágenes. Si toca otro lado de la pared, va a percibir sonidos. Pero si por casualidad va a tocar una parte de alguna pared en el que él empiece a sentir placer, ¿qué harían ustedes? Volverían a tocar ese lugar en la pared y se quedarían pegados, si ustedes pudieran, a esa pared. Por lo tanto, eso es el circuito del placer. Tu cerebro no le interesa qué es lo que le da placer, no le interesa cuál es el estímulo que genera eso, simplemente le interesa percibir esa sensación de placer. Los videojuegos son un elemento que hace que nuestro cerebro se estimule un área que se llama la de la recompensa y esto hace que en nuestros cuerpos se produzcan unos elementos que se llaman endorfinas u opioides endógenos. Esos son los que nosotros traducimos como sensación de placer en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro. Lo que hace nuestro cerebro es que inmediatamente percibe el placer, motiva a una conducta que haga que volvamos a buscar ese estímulo que nos ha generado esa sensación. Y para eso nuestro cerebro produce pulsos de dopamina, que se conoce como el neurotransmisor de la motivación. Y estos pulsos de dopamina van a ser aquellos que te lleven a querer buscar el origen de ese placer. En el caso de los videojuegos, hacen que este proceso, este circuito del placer se active. Y los que desarrollan los videojuegos son muy inteligentes porque te tienen que mantener atado al videojuego, como muchos otros. Esto se hace igual en las máquinas tragamonedas o en los circuitos de juego lúdicos, ¿no? Lo que hacen estos desarrolladores de juegos es jugar con la sensación de que vas a conseguir un premio y que tú controlas básicamente el juego. Es una falsa sensación de control que te dan a nivel del juego de que tú dices, si juego muchas veces más, voy a ganar más premios. O te hacen la sensación de que no está tan mal haber perdido eso porque después voy a ganar más. Bien, sin embargo, lo que está buscando tu cerebro es la sensación de placer. Entonces, sí puede causar un proceso de adicción. De hecho, el DSM-5 y el CIE han incorporado a los videojuegos y se la conoce ahora como trastorno por videojuegos, esta adicción que se puede provocar en el cerebro. ¿Qué es una adicción? Es una conducta repetitiva que va a alterar la vida del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que el sujeto va a tener ciertas características para entender que es una adicción. Poco control en las horas del juego. Es una persona que va a empezar a jugar muchas más horas de las que debería y que no va a poder parar y cada vez va a aumentar la cantidad de horas que va jugando. Tiene una obsesión por ese tipo de ocio. ¿Qué significa eso? Que va a dejar de lado otro tipo de actividades, que estas actividades son al aire libre o que tengan que ver con otras personas en la vida real. Esta persona va a preferir los videojuegos. Jugar a pesar de las consecuencias negativas que el juego pueda generar, que no vas a hacer tus tareas, vas a perder trabajo, proyectos, vas a perder amistades, no vas a salir básicamente de ese mundo virtual y eso va a generar en ti una pérdida de cosas que pueden ser más agradables, pero que tú ya no les das la jerarquía que deberías dar. Y al final, ¿qué pasa si te quitan los videojuegos, el acceso a los videojuegos? Pues va a pasar lo mismo que con todas las adicciones. Vas a presentar un síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia va a ser una época en la que empieces a sentir ansiedad, irritabilidad, te enojes, te molestes e incluso físicamente puedes generar síntomas de dependencia hacia los videojuegos. Entonces, ¿sí puede causar adicción? Sí, pero no el videojuego en sí, sino la conducta de la persona al acceder al videojuego. Y ahí nuevamente están los padres, aquellas personas que en determinado momento tienen que poner límites a las actividades de sus hijos. Y ya cuando vas creciendo y vas desarrollando todo lo que es la madurez de tu lóbulo frontal, pues ponerte límites tú mismo en las horas que puedes estar jugando o dedicándole al juego sin dejar a un lado tus actividades de la vida diaria. Mientras mantengas el equilibrio, no podemos hablar de adicción en el videojuego. ¿Qué es lo malo del videojuego también? Y entender nuevamente lo que les dije anteriormente. Correlación no implica causalidad. O sea, dos cosas en el mismo tiempo no implican que una sea determinante de la otra.
¿Qué aspectos malos tiene el videojuego? Las comorbilidades. Las comorbilidades son las alteraciones o trastornos que están relacionados con personas que les gusta el videojuego. El TDAH se ha relacionado con el uso de los videojuegos que pueden llegar a ser adictivos, porque en el TDAH hemos visto en un anterior video que lo que faltaba era el control o freno inhibitorio, es el control de impulsos. Entonces, estas personas pueden engancharse muy rápidamente a lo que es el videojuego. Personas con trastorno obsesivo compulsivo también pueden entrar en este círculo de adicción al videojuego. ¿Por qué? Porque estas personas van a querer ganar, hacerlo mejor. Nunca van a llegar a lograr los objetivos y cada vez se van a plantear más. Se vuelven obsesivos con llegar a terminar un juego o llegar a tener la mayor puntuación en un juego. ¿Afecta la socialización? Sí, porque vives en un mundo virtual y dejas a un lado el mundo real. Y vivir en un mundo virtual afecta, como hemos dicho y hemos visto en un anterior video, toda la parte de socialización de la persona, porque generas patrones en los cuales tú hiperpiensas lo que estás haciendo, sobrepiensas lo que estás haciendo, dejas de tener las capacidades de leer a las demás personas, dejas de tener las capacidades de socialización con las demás personas. Esta también tiene otros aspectos y entre estos aspectos está la mala alimentación. ¿Cómo juegas? Sentado frente a una máquina. El sedentarismo es un problema y un problema muy grande a nivel en este siglo XXI, especialmente en edades de niños o adolescentes. Estar sentado muchas horas genera este problema. Entonces, asociado al sedentarismo está el alto consumo de comida chatarra, lo cual ya hemos visto que va a tener problemas a nivel del intestino y al final va a empezar a afectar también a tu cerebro. Y por último, la soledad. Generalmente juegas solo o juegas con algunas personas, pero en general las personas pueden llegar a vivir en un mundo virtual con mucha soledad y dejar de interactuar en el mundo real. ¿Qué es lo bueno de los videojuegos? Y estas son las partes buenas que tienen los videojuegos. Desarrollan lo que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un tipo de memoria en el cual tú puedes almacenar cierto tipo de información por un corto periodo de tiempo, pero trabajas sobre esa información, es decir, la manipulas. Los videojuegos tienen ciertas características y entre estas características está el hecho de que yo tengo que resolver problemas muy rápido para seguir avanzando en el juego, lo cual ayuda a mejorar la memoria de trabajo. Ayuda a la orientación temporoespacial, porque hay muchos juegos, por ejemplo, que son laberintos, en los cuales tienes que llegar de un punto A a un punto B y no hay, digamos, Es interesante porque en estos juegos no hay mucha señalización como en la vida real o en otros juegos, sino que la persona que está jugando tiene que deducir básicamente por dónde tiene que ir y recordar el camino. Y si, digamos, falla el personaje, tiene que recordar el camino por donde ha ido para llegar al mismo punto. Entonces mejora todo lo que es la orientación temporoespacial. Y por último, ayuda a la plasticidad cerebral. O sea, es un buen estímulo para el cerebro para desarrollar la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es la reestructuración que se da en tu cerebro con cada nuevo aprendizaje que tú vas adquiriendo. Aquí me gustaría hablar de otro aspecto del videojuego. No solo tenemos que ver la edad para la cual está hecho el videojuego, no tenemos que ver la gráfica del videojuego o el lenguaje del videojuego o la parte sexual que tenga el videojuego o la hipersexualización de sus personajes. Hay videojuegos que se pueden utilizar para generar aquellas cosas que nosotros encontramos mala en los videojuegos. Me voy a explicar. Por ejemplo, en el caso de la empatía. Nosotros pensamos que los videojuegos disminuyen la capacidad empática de las personas de ponerse en el lugar de las demás personas, pero hay juegos que son muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Esta Guerra Mía, ¿ya? Que es ambientada en lo que ha sucedido en Sarajevo. Y en este caso, en este videojuego que a mí me gusta mucho, tú eres un civil que estás a cargo eres el personaje principal que estás a cargo de un grupo de civiles y tienes que hacer que estos civiles permanezcan vivos el máximo tiempo posible, pero que tienes pocos recursos. Entonces tienes que aprender a gestionar recursos, te pones en el lugar de las personas que han sufrido este ataque que ha habido tan grande en Sarajevo, tienes que solucionar problemas. Entonces este tipo de juegos ayudan, digamos, a desarrollar como en un juego de roles, ponerte en el lugar del otro y ayudan a desarrollar esas características empáticas que a veces a los videojuegos les estamos quitando, ¿no? Entonces, depende del videojuego y la utilidad que le demos, podemos incluso enseñar. Hay la Era de los Imperios, que es un videojuego que te enseña sobre
culturas antiguas o sobre la mitología, pero que te lo hace de una forma un poco resumida, porque es un videojuego, pero que al final motiva a las personas a aprender sobre esto. Hay otros videojuegos en los cuales, por ejemplo, hay otra que está basada ahora en una miniserie que es The Last of Us, que es un videojuego que también es de inmersión y en el que tú puedes ponerte en la piel del jugador, ¿no? Del personaje que está ahí. Entonces, no todo es malo en los videojuegos, solo tenemos que saber qué tipo de videojuego es el que tenemos que jugar o a qué edad corresponde el videojuego. Por último, podemos utilizarlo en terapia. Los videojuegos, como ven en la imagen, se está utilizando en terapia, especialmente en personas de la tercera edad, porque no solo los videojuegos se pueden jugar sentado frente a una consola, sino que tienen que tener movimiento. Y ahí están el Xbox, el Wii, que ayudaban con unos sensores de movimiento a que generes, ¿no? Movimiento articular, muscular, y pueden ayudar en espacios reducidos a que las personas mantengan esa capacidad de movilidad y más los motivan, les dan alegría porque estimulan la producción de opioides endógenos, lo cual hace que su cerebro se sienta más útil, se sienta revitalizado y ayuda muchísimo en terapia. O sea que no todo es malo en los videojuegos.